El día de hoy, chicos, vamos a ver dos temas, que son la genética de los virus. Es realmente un tema muy corto, o sea, yo creo que lo vemos en 5 minutos esto. Y vamos a ver también ya lo que es la patogenia o los mecanismos patogénicos de los virus. En cuanto a la genética, bueno, ustedes ya saben qué es genética. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de genes de una generación a la otra. Y esto aplica pues para todos los organismos, para todos los seres que tengan genes o que tengan alguna cadena de ADN o de ARN. En el caso de los virus, la importancia de la genética no es porque nos interese como tal qué tipo, bueno, si va a haber un virus diferente a otro y así. Nos interesa porque a través de la genética de los virus podemos entender cómo es que aparecen nuevos virus y nuevas cepas de los virus. Ustedes ya en genética, en bioquímica, debieron haber visto las propiedades de los ácidos nucleicos, debieron haber visto ya lo que son las mutaciones, los tipos de mutaciones a nivel pues genómico. Y estas mutaciones vamos a escucharlas mucho a lo largo, bueno, ya las escuchamos mucho también en la clase pasada de replicación viral, porque son importantes en el sentido de que son las que ayudan o crean, hacen que los virus sean resistentes a los medicamentos antivirales. Y también a que puedan crear una infección pues más fuerte en algunos casos con algunas personas. Tenemos muchos tipos de mutaciones, generalmente no me voy a poner a explicar mucho esto porque ya lo vieron. Hay mutaciones en las cuales se cambian las bases nitrogenadas, mutaciones en las cuales también se les quitan, otras en las que se agregan de más, y dependiendo como tal de la mutación va a ser el resultado o el cambio genético del virus. Puede ser que el virus se vuelva más resistente o también que el virus pues pierda su efectividad, su capacidad de infectar. Dentro de las mutaciones que tenemos que recordar, pues ya saben que están las de transición, las de transversión, y que como lo mencionaba al inicio del tema pasado, pues los virus de ARN no tienen mecanismos de comprobar o no tienen la forma de corregir errores genéticos como lo tiene nuestro genoma. Entonces, esto hace también que tengan una tasa de mutaciones más grande. Y si le agregamos esto, que el tiempo de replicación es sumamente rápido, pues no es, es como alguien que hace las cosas a la carrera y pues no se fija si cometió algún error. Es una analogía tonta, pero pues es algo similar. En la célula, las polimerasas son las que se encargan de corregir los errores. En el caso de los virus, pues la mayoría de ellos no la tiene. Es por eso que hay muchísimos errores al momento de la replicación y de la transformación de los nuevos virus. ¿Qué mutaciones o qué virus se ha demostrado que tiene una resistencia a los fármacos antivirales por este método o por esta causa? Pues principalmente los virus del VIH o los virus de la leucemia, que son retrovirus, son virus que ya se sabe poseen una tasa de mutaciones muy alta, pero también ya se ha demostrado que estas mutaciones son las que hacen que algunos antivirales que anteriormente eran efectivos, pues ya se estén empezando a dejar de lado o que ya no estén funcionando. Si se fijan anteriormente, bueno, para los pacientes del VIH se les daban pues como, no sé, unas 5 o 10 pastillas en el siglo pasado. Y hoy en día, pues hay tratamientos en las cuales solamente son 3 pastillas, 2 tratamientos distintos, pero el problema de estos es que tiene que estarse renovando constantemente por las mismas mutaciones del virus. Cada 6 meses se sabe que el virus muta y pues ya el tratamiento empieza a dejar de funcionar. Y ahorita vamos a ver cómo es que pasa esto. Uno de los factores que va a intervenir mucho al momento de que un virus mute, pues es la temperatura. La temperatura, a pesar de que no parezca tan importante, son condiciones físicas que pueden hacer que los virus muten, que adquieran nuevo material genético o que inclusive paren su ciclo de replicación. De hecho, cuando usamos virus como vectores virales,
Para inactivarlos tenemos que usar una temperatura muy alta y después una temperatura muy baja para conservarlos. Entonces, esto es un factor también muy determinante para que los virus muten. ¿Cómo pasa esto? Pues de la misma forma en la que mutó el coronavirus, o se creó la cepa que está hoy en día. Los murciélagos, pese a que también son mamíferos, tienen pequeñas variaciones en la temperatura. Los artrópodos, por ejemplo, tienen también una temperatura muy diferente. En el caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que no tiene nada que ver ahorita con virus. La peste bubónica o la peste neumónica, que es provocada por Yersinia pestis, ustedes ya lo vieron en micro, pues se transmite por la picadura de las pulgas, que están en las ratas, en los mamíferos infectados. Pero a diferencia de las pulgas, o a diferencia de nosotros, las pulgas tienen una temperatura de, no sé, 23 grados, 24 grados más o menos. Entonces, a esa temperatura la bacteria no es mortal para la pulga. Pero si brinca a nosotros, nuestra temperatura que es más alta, la provoca la convierte en una bacteria patógena. Cosa similar ocurre en muchos virus, que van como brincando de una especie a otra. También otro factor muy importante en la interacción de genes víricos es la recombinación entre estos. Vamos a ver que existen virus que tienen muchos tipos de cepas o muchos tipos de distintos de virus, como el virus del herpes y los virus de la influenza. Ustedes ya saben que en el herpes, pues hay herpes 1, herpes 2, herpes 3, 4, 5, 6 y me parece que hasta herpes 8, que es el sarcoma de Kaposi. Entre estos virus, como son muy parecidos genéticamente y tienen ciertas variaciones, pues pueden intercambiarse genes. Al momento de que se intercambian genes, es también lo mismo que ocurría con las bacterias en la conjugación bacteriana, cuando se intercambian. Tienen nuevos genes y por lo tanto nuevas propiedades también. La influenza H1N1, de esta forma es en la manera en la que se apareció, en la manera en la que se creó. En sí, el virus original era la influenza aviar y la influenza humana, o la común. Cuando estos dos virus se intercambiaron entre sí, pues ciertas partes del genoma, tanto de uno como de otro, quedaron juntas en el nuevo virus. ¿Dónde se dio esto? Pues en el puerquito, en el cerdo, es por eso que se le llama influenza porcina. En el cerdo, ambos virus intercambiaron sus genomas o estuvieron intercambiando entre sí varias partes del genoma o de genes, y esto creó pues el nuevo virus que es la influenza H1N1, o la influenza porcina. Entonces, esto se debe a que pues también forman parte del mismo grupo, de la misma familia, que son los ortomixovirus. Y esto es lo que les estoy comentando para que lo entiendan un poquito mejor. Tenemos aquí la influenza, no sé, aviar y a la influenza estacional, a la influenza común. Ingresaron a la misma célula, que en este caso fue la del puerco o la del cerdo, y si se fijan, tenemos ya copias del genoma tanto de una como de la otra. Entonces, por esto es que se creó la influenza H1N1, por la recombinación de sus genes. Generalmente, estos mutantes son seleccionados naturalmente para que puedan sobrevivir a los fármacos antivirales, para que puedan sobrevivir a condiciones como tal más extremas, y como les he dicho, que puedan seguirse replicando, que es la única función en sí de los virus, que se puedan replicar y replicar y replicar. Casi siempre las defensas del hospedador nuevo, en este caso con la influenza, nosotros, pues no tenemos bueno, la capacidad o la memoria inmunológica para poder combatirlo, porque es un virus nuevo. Algo similar ocurriría hoy en día, por ejemplo, con la viruela, pese a que la viruela sí, es un virus que ya está completamente erradicado y que de hecho tengo entendido que ya no se vacuna, ya no hay vacuna para la viruela. Si apareciera este virus o una cepa mutada de algún otro, como el coronavirus, por ejemplo, pues nuestro cuerpo humano no está preparado porque no tiene una memoria inmunológica, que vamos a verlo ahorita más adelante, a qué me refiero con esto, para poder combatirlo. Entonces, es por eso que son virus que son más peligrosos. Son virus que están preparados para poder sobrevivir
a nuestro cuerpo humano o hasta, bueno, a nuevos huéspedes. Y así es como van sobreviviendo o volviéndose resistentes a los medicamentos. En microbiología, ustedes ya observaron o ya vieron que hay bacterias también resistentes a los antibióticos, que se van haciendo resistentes conforme pasa el tiempo. Y algo que mencionaba yo mucho en micro es que no es que las bacterias se vuelvan resistentes por sí solas. Más bien, ya existen cepas, existen organismos que ya son resistentes por naturaleza. Entonces, cuando administramos, por ejemplo, en este caso, un antiviral o un antibiótico para las bacterias, matamos las bacterias o los virus que son sensibles a este antibiótico, que pueden ser eliminados con él. Pero una pequeña parte de ellos quedan vivos porque son resistentes. Entonces, conforme va pasando el tiempo y vamos utilizando estos medicamentos, matamos todas las que son sensibles, pero dejamos a las resistentes y poco a poco van replicándose hasta que nuevamente tenemos una cepa resistente o una cantidad de virus que ya no va a responder a algún fármaco antiviral. Entonces, es por eso que se crean cepas de virus resistentes a los antivirales. ¿Sí queda clara esta parte o la vuelvo a repetir? Todo claro. Entonces, bueno, la diferencia genética que hay entre estas cepas resistentes, que son las que aparecen comúnmente y causan ese tipo de problemas como el coronavirus, y las cepas salvajes, que son más sensibles, pues este umbral, esta diferencia genética, esta diferencia de genes es lo que llamamos la resistencia o el umbral como tal de la resistencia. Puede ser simplemente un solo gen, como por ejemplo aquí, tenemos aquí un gen y acá está, este genoma no lo tiene. Este solo gen de más puede crear como tal la resistencia tanto a un virus como a una bacteria. Finalmente, en la genética también ya hemos sabido y hemos sabido utilizar las mismas propiedades como tal de los virus para utilizarlos en terapias alternativas. Algo que se está utilizando mucho hoy en día es la terapia génica usando vectores virales. ¿Qué es la terapia génica? Pues simplemente inocular o inyectar genes a través de los virus o de virus de alta capacidad replicable para algún fin médico. Existen pacientes, por ejemplo, que son inmunodeprimidos naturalmente por alguna mutación en los genes de las enzimas que sintetizan los linfocitos. O sea, no tienen esta enzima. Y podemos, como tal, modificar o adaptar un virus quitándole su genoma propio o el genoma patógeno e inyectar dentro de este virus el gen que necesitamos que se empiece a replicar, es decir, el gen sano. Si nosotros inyectamos este virus con el gen sano, el virus va a seguir replicándose como lo haría cualquier virus. Pero en sí, en lugar de replicar el propio virus, va a replicar la enzima que queremos que empiece a proliferar en el cuerpo humano. Y por consiguiente, esta enzima va a empezar a producir linfocitos. No sé si quedó claro o lo explico más lento. Yo nada más tengo una duda. Sí, dime. ¿No sería arriesgado, por ejemplo, eh, intentar hacer eso aunque saques el genoma original del virus? Porque, bueno, a lo que vimos en la clase pasada, hay ciertos virus que crean lisis, ¿no? O sea, que salen a la brava así de la célula creando, digo, ocasionando su muerte. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no viene mucho a lo de la clase, pero pues, ¿cómo No, sí, harían? sí, 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 sí. Pues mira, para esto obviamente no se utilizan cualquier virus, no vamos a utilizar cualquier virus, precisamente porque tiene que ser un virus que cumpla ciertas características. Número uno, que no mate a la célula, primeramente. Número dos, que sea un virus autorreplicable. Y número tres, que pueda ser fácil de manipular y también que tenga un riesgo muy bajo de, bueno, de volverse otra vez patógeno. Entonces, algunos de estos virus son, por ejemplo, los adenovirus. Podemos utilizar adenovirus para poder
inyectar genes sanos al paciente. Por increíble que parezca, se ha estado intentando también con el virus del VIH hacer lo mismo en otro tipo de estudios. El problema con el virus del VIH es que pues intenta replicarse en linfocitos. Entonces, para usarlo como una enzima o para una enzima que cree más linfocitos, pues no es lo ideal. Entonces va a depender mucho qué tipo de gen y qué tipo de enzima o de proteína es la que queramos que el cuerpo empiece a producir. Entonces, son factores que se tienen mucho en cuenta al momento de hacer estos tratamientos. Pero lo que sí es cierto es que ya han dado resultados muy buenos. ¿En qué tipo de resultados o en qué tipo de pacientes? Por ejemplo, en fibrosis quística es donde se ha utilizado también mucho esto. Se han utilizado los vectores virales para poder mejorar como la calidad de vida del paciente. No lo cura, pero sí lo mejora. Otros virus que se utilizan, por ejemplo, son los virus de la viruela, los parvovirus y los poxivirus. Y esto es básicamente cómo se funcionan los vectores virales, a grandes rasgos. Aquí tenemos el virus ya seleccionado, dependiendo de las características que necesitemos. Se inserta el gen terapéutico en el virus se inocula en el paciente, infecta la célula diana. Una vez dentro de la célula empieza a replicar el gen terapéutico y la célula empieza a producir las proteínas terapéuticas que necesitamos. Pueden ser enzimas, pueden ser proteínas estructurales, linfocitos, no sé. Va a depender mucho de lo que queramos hacer con esto. Pero ya es una alternativa que se está utilizando mucho en medicina genómica, que es una área más moderna de la medicina. ¿Queda claro hasta aquí lo de genética, chicos? ¿De los virus? Para mí sí. Bueno, hasta el momento, y esto es como tal lo que tenemos que ver de genética a grandes rasgos, si se fijan, no es tanto, ya ustedes han visto bastante de genética tanto en bacterias como en su materia propia.